Este año se cumplen 3 décadas del estreno de una de las mejores películas de ciencia ficción del cine argentino, Moebius, del cineasta Gustavo Mosquera, que cuenta la historia de un tren, un subterráneo en Buenos Aires, que inexplicablemente entra en un bucle sin fin. La vía se convierte en una tira de Moebius que obliga a quienes viajan a bordo de este tren a vivir una y otra vez la misma situación. Esta película, considerada en el top 30 de las mejores películas del cine argentino, está basada en el cuento de Armin Joseph Dosch, titulado Un subterráneo llamado Moebius, que se publicó en 1950 y que tuvo una primera versión fílmica en Alemania en 1993. ¿Tú te imaginas ir en el metro y de repente ver que nunca paras y estás condenado a vivir eternamente lo mismo? Esa sería una pesadilla. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte aquí en esta pantalla donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos de la realidad del metro de la Ciudad de México y otros sistemas de transporte público en las grandes ciudades que no solo tienen que atender las necesidades de la población local, tienen que atender la movilidad de muchas personas. Son un servicio fundamental precisamente para aquellas personas que vienen de otras partes del país, de otras naciones, que vienen a hacer turismo, que vienen a recorrer las principales ciudades, los atractivos turísticos y se quedan atrapados en estas realidades paralelas de las ciudades modernas con un pésimo transporte público. No te vayas, te invito a que te quedes y me acompañes a ver este reportaje de mi compañera Leti Alcántara. Es la constante de todos los días en el metro de la Ciudad de México. Líneas sin servicio, colapsadas, detenidas o saturadas, retrasos y viajes que no llegan a tiempo. Es el mal menor por la falta de mantenimiento. El riesgo mayor es un percance grave en un transporte que opera en condiciones extremas y que en junio moverá no solo a 3.4 millones de capitalinos que se transportan al día, sino además a miles que visitarán la capital para el Mundial de Fútbol 2026. De los 391 trenes que conforman la flota, 93 colapsaron y están fuera de operación y 187 requieren de mantenimiento mayor, pues llevan años sin revisiones y sin refacciones óptimas. Por norma, estos trenes tienen que recibir mantenimiento cada 750,000 kilómetros. 111 de estos gusanos de metal alcanzan los 2 millones de kilómetros sin una revisión. Además, el 80% de los 2.500 códigos de refacciones que se deben tener en almacén no se tienen. Esto no es nuevo. En enero del 2023, Mega Noticias entró a los talleres de Ticomán, en donde consignó cómo trenes viejos eran literalmente desvalijados para obtener refacciones. Este es el área donde los trabajadores prácticamente abastecen de las refacciones y de los insumos que requieren para la reparación. Son vagones, prácticamente cascarones. Este es el sistema de frenado de un vagón. Ya no tiene tornillos, tuercas, resortes. Todos fueron retirados por los propios trabajadores. Cada vez tenemos menos trenes porque se tienen que chatarrizar y se ocupan las refacciones y si esos trenes ya no funcionan, pues es que todo en el metro es un peligro. Información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por la Unidad de Investigación de Mega Noticias revela que entre 2010 y 2023 se registraron 33 accidentes, fallas técnicas y descarrilamientos en trenes en la red. Tan solo en 2024, en la línea 3, que recién inició su proceso de modernización, reportó más de 2,000 averías entre cortes, alimentación, escaleras que no funcionan, problemas en vía. Trabajadores confirman que todo el sistema tiene carencias de mantenimiento, siendo esta línea la de mayor riesgo. Realmente así un riesgo nos preocupa de la raza y los grandes. Pues creo que es el tramo más afectado que tenemos. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y es que primero fue la línea 1 del metro que tardó años en remodelarse y hacer ajustes en las vías. Tramos completos fueron cerrados al servicio por más de 2 años. Luego vinieron obras de remodelación en la línea 2, pero aquí son cambios cosméticos y además lo están haciendo mientras las personas siguen utilizando este servicio y entonces vemos pasillos y andenes que las personas tienen que andar sorteando las obras, pero la idea era invertir y evitar accidentes, no solamente darle una chainadita a las paredes. Durante años, el metro ha registrado recursos crecientes que pasaron de los 18,000 millones en 2018 a los 25,000 millones en 2026. Pero descontando la inflación en términos reales, el metro recibe menos de lo que recibía hace 7 años y además parte de lo que aumenta, por lo menos en los últimos 3 años, se van a pagar la deuda por la rehabilitación de la línea 1. Estamos hablando de un proyecto por 17,000
millones de pesos a pagarse en 19 años, lo que implica una carga para el metro superior a los 1,000 millones cada año. En 56 años se construyeron 12 líneas y se realizó una remodelación profunda a la línea 1, pero desde hace 14 años no hay una nueva línea y los recursos se han ido en parches, no en prioridades, como vías, material rodante o la renovación de los trenes con más de 40 años de uso. Dinero, pues sí entra, pero se invierte y se llevan cosas que no se requieren o compras a sobreprecio de algunas refacciones y herramientas, que es donde se va el dinero. De acuerdo con estudios, el metro requiere al menos 45,000 millones de pesos anuales en los próximos 4 años para dar mantenimiento mayor al servicio. Bajo este esquema, el metro requeriría por lo menos 407,000 millones de pesos en 40 años para renovar las 11 líneas restantes. El problema es cómo obtener estos recursos. Autoridades podrían considerar aumentar el costo del boleto, que de acuerdo con estudios tiene un valor real de 14 pesos, pero el costo político no es favorable. La ciudad subsidia de 5 a 13 pesos. Allí se van miles de millones de pesos a apoyar a la población que usa el metro. También se pudieran tener esquemas de financiamiento a través de bonos verdes, ingresos por publicidad y renta de espacios comerciales, o considerar que los ingresos que se recaben por la ampliación en el rango de tenencia se apliquen al metro. Legisladores han propuesto que sea administrado nuevamente por el gobierno federal con el fin de garantizar un flujo permanente de recursos para su sostenimiento y expansión. Y es que mientras estuvo integrado al sistema federal, se construyeron 10 líneas, pero desde 1997, cuando se trasladó su administración al gobierno capitalino, solo se han hecho 2. Mientras se encuentran soluciones, el sistema cardiovascular de la CDM funciona con marcapasos. La cirugía mayor en espera, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede resistir? Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y para las autoridades, el sistema de transporte colectivo es más rápido y económico, ejemplo a nivel nacional, y mueven a 4.6 millones de personas cada día, pero a pesar de todo esto, estos incrementos aparentes en su presupuesto, el Metro de la Ciudad de México continúa en su ruta hacia el deterioro, acumulando décadas que se traducen en trenes obsoletos, no hay refacciones, no hay mantenimiento, todo es insuficiente. Son accidentes de todos los días en el metro de la Ciudad de México, accidentes que pueden llegar a ser graves y de los que los trabajadores no quieren ser responsables. A inicios de febrero de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro retomó una vieja demanda planteada a la administración anterior. Solicitó al gobierno capitalino 6,000 millones de pesos adicionales al presupuesto de 25,000 millones para el 2026. Los recursos solicitados serían para dar mayor mantenimiento a los trenes, equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos que funcionan con más de 50 años de antigüedad, además de las estructuras que soportan la red. También sería para la falta de durmientes y aparatos de vía, así como la sustitución y reposición de cableado, ya que en los últimos 3 años el metro ha sido víctima del robo de 2,740 metros de cable de cobre. En reuniones con la Secretaría de Finanzas y escritos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, se expusieron estas carencias sin obtener respuesta. Nosotros le hemos hecho llegar algunos oficios a la jefa de gobierno, haciéndole ver todo este tipo de anomalías, pues desafortunadamente no hemos tenido respuesta. Pero en sus peticiones, el sindicato sí ha logrado obtener recursos millonarios para sus actividades. Tan solo en julio de 2025 recibió 17.2 millones por el Día del Trabajador del Metro, casi 6 millones de pesos para la celebración de un congreso, 2.2 millones para proyectos de capacitación, educación y salud, y 1.1 millones más para fomento a la capacitación, 26.4 millones de pesos que fueron descontados del presupuesto 2025. A decir de trabajadores disidentes al sindicato, el contubernio entre sindicato, directivos y autoridades para hacer mal uso de los recursos continúa, ya que no solo se registran sobrecompras, como en este caso que se pidieron 15,000 llaves de tren, y también sobreprecios. Deme un ejemplo de una pieza que esté comprada a sobreprecio. Una llave para unos cofres de seguridad, aquí le llaman cofre de seguridad. Una llave que te cuesta 25 pesos, 30 pesos, se compra en 20,000 pesos. Además de esto, en este sentido, permea la corrupción, pues por tanto, si no se ve un panorama distinto para lo que se venga, no obstante que tendremos este evento que será el Mundial. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
Pues ya lo viste, el metro de la Ciudad de México, que es uno de los transportes públicos más importantes de América Latina, pues está en crisis. Tiene trenes viejos, vías en mal estado, estaciones que se caen a pedazos, llueve y bueno, ni te cuento. Y pareciera que es un fenómeno local de la Ciudad de México, pero cuando hay conciertos, cuando hay torneos deportivos, cuando hay grandes congresos internacionales, pues el metro se vuelve una herramienta importantísima para la movilidad. Y para hablar un poquito más a detalle de esto que acabamos de ver, pues está aquí en el estudio de Expedientes MN mi querida colega reportera Leti Alcántara. Leti, bienvenida a Expedientes, qué gusto saludarte, qué placer que estés aquí en Expedientes. Andrés, pues para hablar de este tema que es sin duda uno de los más importantes para los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Sobre todo porque como reportera te metiste a las entrañas, hasta los patios, los talleres y hasta el deshuesadero del metro, ¿no? Pues sí, nos metimos porque la verdad es que el metro es un riesgo latente, como llamamos a esta serie de trabajos, porque lo es, o sea, todos los días. Hoy simplemente tuvimos afluencia de alguna manera moderada, ¿no? Ya la tienen que regular porque es imposible ya meter a tanta gente y bueno, todos los días lo vemos, incluso aquí en Mega Noticias tenemos un contador de accidentes que hay todos los días en el metro y la verdad es que sí es un peligro el poder tener un sistema de transporte colectivo en estas condiciones como ya lo veíamos en la nota y la verdad es que difícilmente se va a poder resolver esta situación. ¿Por qué? Porque no hay recursos para él. Pero a mí me llama mucho la atención, Leti, lo decíamos al inicio del programa, que arrancan con la remodelación de la línea 1 y entonces dicen, pues para dar un servicio chido y todo lo que tú quieras, cerramos la mitad de la línea, 1 año y medio, y entonces remodelamos, metemos trenes nuevos y luego cerramos otro año y medio, otra media línea. Y es un poco incongruente que ahora la línea 2 estén haciendo las obras de manera simultánea con la operación del servicio y los riesgos que esto representa, Leti. Y lo hicieron precisamente por el Mundial, pero además, o sea, ya lo dijo el director de este sistema, que básicamente remodelaron algunas de estas estaciones de la línea 2 porque la gente se merecía tener instalaciones de calidad para que no se sintiera que estaban abandonadas. Pero dime, la verdad, ¿qué prefiere la gente? ¿Tener la chaineada con nuevos pisos, con candelabros, con algunas lucecitas, o tener un sistema de transporte que sepas que está trabajando de manera óptima, que no te va a ocasionar un percance, que no te va a dejar a la mitad del camino, que no se va a retrasar? ¿Qué es lo que busca la gente? Y la verdad es que la ciudad ya debería, sobre todo el gobierno capitalino, debería de considerar ya plantear este tema del metro como algo más serio y no nada más porque vaya a venir el Mundial, sobre todo porque requiere recursos urgentes, como ya lo vimos en las notas, pero además esto no se va a arreglar con solo poder pretender incrementar el precio del pasaje, porque está subsidiado en 8 pesos, pero no, esto no se resolvería de esa manera. Hay que plantear otras soluciones. Por ejemplo, en el metro de Londres, Andrés, se cobra básicamente si estás, dependiendo del tiempo que vayas a estar y la distancia que vayas a recorrer. En Seúl también tiene que ver con la distancia. En París se cobra una parte para los que están en la ciudad y otra parte para los que están fuera de ella. Entonces, hay que pensar ya crear algunos temas que permitan dotar de recursos al metro, porque la verdad es que hoy se invirtieron 2.400 millones de pesos en esta remodelación de la línea 2 y solo 1.600 se fueron para lo que es mantenimiento del metro. Lo demás se utilizó para darle la chaineada. Pues la chaineadita, ¿no? O sea, para que venga el turismo y se tome la selfie, Leti, pero además hablamos de la larga remodelación de la línea 1, esta remodelación a trompicadas de la línea 2 y las demás. O sea, la línea 3, de acuerdo a tu investigación, es la que más retrasos supone y conecta de norte a sur la Ciudad de México. No es cualquier cosa, pero también tenemos problemas con los elevados de la línea 9, las consecuencias de los accidentes de la línea 12, no ha habido mantenimiento en las líneas 6 y 7 que usan los trenes que dejaron de usarse hace más de 20 años en la línea 1, 2 y 3, pues los mandan a otras líneas y entonces tenemos de 12 líneas del metro, solo 2, bueno, una chaineada, otra a medias y 10 que están en el abandono. Además, la línea 3 era la que prioritariamente este año tenía que haber sido renovada. Le asignaron hasta 41,000 millones de pesos para su remodelación. ¿Y qué hicieron? Prefirieron darle
a la línea 2, porque es la que nos va a llevar desde el Zócalo capitalino hasta el nuevo estadio, ¿no?, que tenemos para los partidos que se van a jugar. Pero se abandonó esta remodelación de la línea 3, que es una prioridad porque los mismos trabajadores nos lo han dicho. Esta zona de Indios Verdes a la zona de La Raza es la que más necesidades y carencias tiene y es un riesgo para todos los que se transportan desde el norte y sur de la ciudad por esta vía. No, bueno, en la estación Indios Verdes te puedes tardar 40 minutos solo para entrar a los andenes, 40 minutos desde la entrada del metro. Pero, Leti, también hay otro componente que tú presentabas aquí en esta investigación muy completa, que es el sindicato. El sindicato se queja del mantenimiento, de los malos tratos, de que no hay presupuesto, pero también recibe mucho dinero. Así es. Y la verdad es que hace poquito lo vimos. En febrero tuvieron una reunión los directivos y el gobierno de la ciudad con el sindicato, dijeron que ya habían llegado a un acuerdo, nunca se supo de qué fue ese acuerdo, posteriormente tuvieron otra reunión apenas hace como mes y medio y también hasta el momento no se ha revelado, prácticamente lo que acordaron eran como el estar dotando de recursos para algunas de sus revisiones contractuales y sí se dijo que se les iba a dar dinero para compra de material, para compra de equipos que se necesitan en esto del mantenimiento y sin embargo hasta ahorita seguimos sin desconocer cuál fue el acuerdo, cuánto dinero se dio, en qué se va a gastar, cómo se van a hacer las obras, nada se ha clarificado y en esto el sindicato ha sido partícipe de esta sombra que se tiene en la información que debiera de estarse dando a todos los usuarios del metro. Con un líder sindical, Leti, expriista, ahora morenista, más bien oportunista, con un pasado muy oscuro en temas de corrupción. Pero bueno, un tema que seguramente seguiremos platicando y como siempre agradecerte, Leti Alcántara, que nos hayas venido a platicar tu investigación más a detalle de lo que ya vimos en pantalla y por supuesto, pues volverte a ver aquí en este espacio de Expediente CMN. Gracias a ustedes. Pues ahí está, parte de la historia, pero es que no es solamente el tema del metro. La Ciudad de México anda en otro tipo de preparativos, pues por todas estas actividades internacionales y que bueno, pues además de esta intervención al metro, pues también le están dando manitas de gato a eso, manitas de gato a puentes, a cruceros y lo que tú seguramente has visto en nuestras pantallas, el morado a todo lo que da y bueno, hasta los árboles los quieren pintar de morado. Vamos a ver. La Ciudad de México se prepara con todo para el Mundial de Fútbol, desde una intervención total al metro hasta una manita de gato en puentes y cruceros. El color morado es lo de hoy. Sí, lo de hoy en la capital del país. Puentes, paredes, paraderos, cruceros y demás. Hasta árboles y módulos de seguridad. Y una que otra bolsa o camiseta. La imagen del ajolote se ve por doquier. La gran crítica es porque retomamos el ajolote y ahora nos hablan de ajolotizar cuando pintamos, pues seguir, si pintar, si hacer utopías, si transformar la ciudad, si construir más seguridad, si construir territorios de paz e igualdad, es ajolotizar, pues bienvenida. Ajoloticemos la Ciudad de México. Ah, pero también así como es de grande la metrópoli, son los problemas que la quejan. Inseguridad, baches, fugas de agua, inundaciones, tráfico y, por supuesto, las fallas cotidianas en el transporte público. Y mientras en unos días es el primer juego de la justa mundialista, la ciudad luce así. Sí, así. Usted tiene la última palabra y su opinión es la única que cuenta. Para calificar a quienes nos gobierna y nos administra, bien dicen por ahí, nada, pero nada como disfrutar lo votado. Marco Campillo, Mega Noticias. Y es que no es solamente hablar de embellecer, es cuánto cuesta pintar un puente peatonal y la utilidad que esto significa. ¿Cuánto cuesta poner un ajolote sobre el pavimento en muchos cruceros de estas calles? Porque son pinturas de muchos colores. ¿Y para qué nos va a servir? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y qué sentido tiene? ¿Para qué le sirve a la población? ¿Para qué te sirve a ti? Bueno, esto pasa en la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasa en la ciudad donde también habrá eventos deportivos? Porque si nos vamos al Bajío, en la zona del Bajío, pues para llegar a los estadios deportivos, pues nadie va a poder ingresar de manera sencilla.
El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó el programa Ride al Estadio, que contará con 10 puntos, desde donde los aficionados que cuentan con boleto para alguno de los 4 partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara podrán abordar un camión. Este los llevará directamente a la última milla previa al inmueble, dentro de la zona del Bajío. A partir de ahí, el ingreso será caminando los últimos 800 metros, donde habrá diferentes actividades para los asistentes. Los puntos donde se abordarán las unidades del Ride al Estadio son Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de las Gracias, Titanes, Expo Guadalajara, Plaza Galerías, Gran Plaza, Chapultepec y Aviación. Alguno de los lugares en donde te pueden pues recoger este camión. Estos camiones coinciden también, la mayoría de ellos, con algunos estacionamientos en donde puedes dejar tu coche, si es que así decides hacerlo. Si no, no te preocupes, puedes llegar en transporte público o puedes utilizar cualquier otro medio para poder llegar y abordar este transporte. Pero que sepan que pues también hay 10 puntos alrededor de la ciudad en donde pues su coche va a estar ahí también muy seguro y esperándolos también de regreso. El servicio de Ride al Estadio tendrá un costo de 500 pesos en viaje redondo. A partir del próximo 28 de abril, los aficionados que ya tienen su boleto para los partidos podrán registrarse en la plataforma de boleto móvil para asegurar su lugar en alguno de los camiones. Solamente, exacto, se les va a dar un QR cuando que es el boleto para poder acceder a este transporte, pero necesitan forzosamente tener un ticket también del partido, ya que este es un servicio exclusivamente para las personas que van a entrar ese día al estadio. Las primeras unidades rumbo al estadio están contempladas para llegar 4 horas antes del inicio de los partidos, por lo que quienes deseen asistir con anticipación al recinto podrán hacerlo. Con información de Román Ortega, Mega Noticias. Pues son 500 varos, 500 morlacos y ya debes de tener tu boleto que seguro te costó 50, 60 o 70 mil para ir a un partido. Entonces es una lanota. Pero algo de lo que no hablan es justamente, qué bueno que haya un camión que te lleve directo a un lugar, pero ¿qué van a hacer con la vialidad paralela? ¿Qué van a hacer con el tránsito? ¿Lo van a borrar? ¿Lo van a eliminar? Pues eso vamos a ver. Y otra cosa que pasa ahí en Jalisco es que las obras vinculadas a este torneo internacional debieron haber concluido el 11 de abril. El 11 de abril, pero muchas todavía siguen en proceso. Aunque el compromiso del gobierno de Jalisco con la FIFA era que ya no existieran puntos de obra abiertos, al menos 2 meses antes del Mundial 2026, y aunque la mayoría de los proyectos están muy avanzados, los plazos no se cumplieron bajo el argumento de ajustes técnicos. Las obras más destacadas tienen que ver con los ingresos carreteros y la movilidad en torno al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo. En este último, la inversión fue de 12,000 millones de pesos en infraestructura, mientras que la línea 5 de transporte, con un avance de 90%, incluyendo la intervención de la carretera Chapala, representa cerca de 23,000 millones de pesos, además de otras vialidades, como el Camino Real a Colima. Pero yo creo que la espera va a ser su efecto, ¿no? Sí, la verdad está muy peligroso y para la gente que pasa con niños y eso, pues la verdad sí se me hace muy peligroso, la verdad. La línea 5 del transporte que conectará la zona metropolitana de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo ya se encuentra en etapas de prueba de los 5 camiones que acaban de llegar a la ciudad. Muchos usuarios de las rutas que circulan por carretera Chapala esperan que este nuevo servicio los ayude a llegar más pronto a sus trabajos, casas o centros de estudio. Sí, lo voy a utilizarlo y lo voy a actualizarlo. Y pues el cambio sí me parece bien, la ciclovía está bien. Sí, está muy lenta por el fágico. Uno de los puntos más complejos de las obras de la carretera Chapala es donde hacen tronque con el periférico. En este lugar aún hay maquinaria y los trabajadores están contrarreloj. El paso deprimido aún no está concluido y el puente peatonal es un riesgo porque está completamente expuesto y con ingresos de escaleras improvisadas. Es muy inseguro. Miren, cuando yo empecé a trabajar, una señora iba viendo su teléfono celular con una niña de 3, 4 años. Si la niña se llega a tropezar,
se desborda y se va al precipicio. Tuve que regañarla y decir, oiga señora, si usted no lo cuida. Además de obras en ingresos carreteros, en la zona metropolitana, en Guadalajara, fueron realizados otros proyectos para mejorar la imagen urbana. Uno fue la intervención a la Glorieta La Minerva, donde la inversión fue de 70.25 millones de pesos, y la Plaza de la República, donde destinaron 130 millones de pesos. De acuerdo con lo que han informado autoridades, las obras estarán listas a finales de mayo. Aremi Reyes, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, vamos a los cuentos 50. Y este es el número 1. El gobierno de la Ciudad de México presume que tenemos uno de los mejores sistemas de metro del mundo. Eso dicen. Pero ¿cuál es la realidad? Que hay una flota de 391 trenes. De ahí están fuera de operación 93. 187 requieren mantenimiento. Y algunos recién comprados son solo 29. ¿Qué quiere decir esto? Que menos de la mitad de la flota está en óptimas condiciones, de acuerdo con información del propio sindicato del metro. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 2. Hay trenes nuevos en la línea 1, que quedó recién habilitada. Sí, quedó bien bonita. ¿Pero qué crees? Que esa es una de las 12 líneas con que cuenta el sistema. ¿Cómo están las demás? Adicional, 80% de los 2.500 códigos de refacciones que se deben de tener en almacén no los tienen. Así de simple. Bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y nosotros continuamos con más aquí en Expediente CMN a través de la señal de Mega Noticias. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, bien, gracias, por aquí listo, licenciado. No, como siempre, un placer, un placer. No podía yo pensar en alguien para hablar de estas cosas, que no fueras tú, doctor. Pues agradezco la distinción, licenciado. No, hombre, ahorita estamos en una pequeña pausa y ahorita ya regresando vamos directo a la entrevista, ¿va? Sí, cómo no, gracias. Gracias. Ponemos en contexto este tema del transporte en uno de los momentos más importantes de la historia deportiva de nuestro país, ¿no? Pero la verdad es que aquí en Mega Noticias hemos abordado esta crisis de la movilidad desde diferentes momentos, en diferentes perspectivas. Y para platicar un poquito más sobre este tema, déjeme darle la bienvenida con mucho aprecio a Gilardo Martínez Muñoz, doctor en diseño de transporte, investigador en movilidad de transporte y vías terrestres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que sin duda es una de las autoridades en este país para hablar de estos temas. Doctor Gilardo, qué gusto saludarte, bienvenido a este programa de Expedientes. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto, y bueno, pues sí, es todo un reto este acontecimiento, y pues obviamente el tema de la movilidad pues es crucial para, bueno, pues este gran evento, tercera ocasión para nuestro país, que es todo su logro, cumplamos las expectativas
en este tema de movilidad. Y que además el tema de la movilidad pues es un asunto que hemos platicado varias veces y que impacta a ciudades grandes, medianas, pequeñas, porque las ciudades no se diseñaron para este crecimiento tan desbordado que tienen. ¿Cuál sería el diagnóstico mínimo elemental de la movilidad en México, doctor? La movilidad es compleja, en sí es compleja por su propia naturaleza. Obviamente, pues las ciudades han crecido en los últimos las décadas y eso hace que las zonas urbanas obviamente ocupen áreas mucho más grandes y entonces el desplazamiento por esa razón, pues las distancias son más largas, esa misma crecimiento, entonces eso complica desde luego. El crecimiento de las ciudades, y eso tenemos que entenderlos todos, que ciudades más grandes, la movilidad por propias razones, naturaleza, se van haciendo más complicadas, requieren más tiempo, sobre todo el costo es mayor en diversos aspectos. Y bueno, es el reto para las autoridades, por un lado, pero también para los usuarios que tenemos que contribuir, tenemos que mejorar nuestra cultura de movilidad para que este fenómeno, este problema, sea menos complicado para todos. Sí, claro, porque hablamos del tema de la política pública que siempre trata de impulsar el menor uso del automóvil, pero de manera urbana seguimos ampliando calles, avenidas, poniendo puentes, distribuidores viales, privilegiando el automóvil y no la inversión en sistemas de transporte público eficientes, efectivos, económicos, que sí los hay, ¿no? Están los sistemas de Metrobús, está el metro, el tren en Guadalajara, el Metro Rey, pero no nos ha alcanzado, o más bien vamos siempre contra el tiempo y el desarrollo. Sí, es cierto. Aquí creo que el Estado tiene que ser, digamos, un tanto, valga decirlo así, más agresivo, ¿no? más contundente en las acciones, en la política pública, y esa política pública transformarla en acciones, en hechos, fomentar obviamente la intermodalidad, que es algo de suma importancia. No solo podemos cifrar la movilidad en autobuses, en rutas importantes de transporte masivo como Metrobús, el metro o tren ligero. Es toda una serie de componentes que debemos de computar e integrar para que la movilidad sea más fácil, digamos, más eficiente, pero con menores costos para todos. Creo que es algo también que debemos comprender, pero sí requiere de una fortaleza institucional, vamos, muy grande en ese sentido. Claro, porque además tenemos sistemas como en ciudades importantes europeas, donde operan sistemas pues estos trolebuses, ¿no? Que son trenes citadinos, que son muy eficientes, que son en su mayoría eléctricos, que no requieren gran infraestructura de mobiliario urbano, ¿no? Es decir, como un parabús, ahí se para el tren y la gente aborda y están interconectados. ¿Eso sería lo mejor para nuestra realidad? Bueno, hay alternativas, pero sí tenemos que conceptualizar que solo es uno de los componentes o una de las formas de moverse. O sea, la demanda es muy grande, entonces ese tipo de sistemas es solo una alternativa que debe articularse con otras, no solo una. O sea, de otra manera, pues no, un solo sistema no tendría la fortaleza, el potencial, la capacidad suficiente. Es un conjunto de modalidades, de modos que deben articularse, es el concepto de intermodalidad, y ligarse, integrarse muy bien, pues de manera muy coordinada, entrelazados, complementarse entre ellos y dentro de ellos otras modalidades. O sea, es una integración de posibilidades de moverse. No es solo una la que nos va a resolver el problema. Obviamente fomentar los transportes no motorizados también, obviamente el ciclismo, la caminata, pero hay que crear ese entorno para que todos los usuarios con posibilidades, pues intercalemos, tomamos, digamos, ciertos tramos de las rutas bajo ese esquema de intermodalidad. De otra manera, un solo sistema no es posible que atienda la demanda, sino hay que articular las diferentes posibilidades que nos dan sí cierta
cierta capacidad de mover, pero es a través de crear ejes troncales con esas formas de capacidad media y alta, y obviamente tenemos que agregar otras de capacidad media que complementen esas líneas troncales. Sí, claro, porque además no todas las personas viven a 2 cuadras de una estación del metro o una estación del tren interurbano ahí en el Valle de Toluca. Tienen que desplazarse de las periferias, de otros lugares, o llegar a estas estaciones y a partir de ahí tomar otro sistema de transporte. Esa parte de la intermodalidad que no tenemos muy bien diseñada. Pero cuando enfrentamos situaciones, doctor, como conciertos masivos, grandes festivales, congresos internacionales, torneos deportivos, entonces, si ya de por sí el sistema de transporte está colapsado, y aquí que quieren esperar 6 millones de visitantes, pues no hay para dónde moverse. Sí, es un reto muy importante. Y aquí, bueno, para atender esta situación, esos momentos, porque son varios, son de los partidos que están programados, frente al Estadio Azteca, bueno, pues hay 5 partidos programados o posibles. Estadio Akron en Guadalajara, pues hay 4, Estadio de Monterrey también hay 4, entonces son momentos de una demanda extraordinaria, o sea, sumamente extraordinaria. Entonces debe de complementarse con una serie de acciones, digamos, incluso restringir ciertas actividades, otras vamos a lo mejor eliminarlas, ¿no? Tiene que crearse una serie de condiciones para atender esos momentos de gran demanda, pero también hay que crear espacios para que la gente que va a los estadios, bueno, hay un número limitado de lugares, bueno, se puedan atender en tiempo y en forma correctamente, porque se van a restringir los estacionamientos, pero hay que darles opciones adecuadas para que puedan llegar, adecuadas y en tiempo, que es otro tema, pero también creo que algo que sí debo mencionar, pues también era un costo apropiado, ¿no? Porque, bueno, creo que también es algo que debe considerarse, crear esas facilidades para que esos usuarios que, bueno, con mucho entusiasmo van a los estadios, tengan esas facilidades de poder llegar y salir, porque, bueno, es en los 2 momentos. También algo que hay que considerar es que en muchos lugares va a haber concentración, no solo, el estadio son los que van ahí, pero va a haber una concentración importante en diversos tipos de lugares que también tienen que atenderse. Entonces creo que es algo que también tiene que contemplarse en este momento, en esos tiempos, en esos días, para que todos los que queramos ver el partido en algún lugar, aparte del estadio, tengan esas facilidades de ir con seguridad, porque es un tema muy importante. Una cosa es la seguridad vial y otra es la seguridad física. Sin lugar a dudas. Hay que conjuntarlas, hay que crear esa armonía en el espacio de que cualquier usuario pueda ir a donde tenga necesidad o quiera, pero bajo ese sentido de seguridad, esa confianza de que van a ir y van a disfrutar ese partido, que, bueno, es único. O sea, cada 4 años. Y bueno, y lo dices muy bien, doctor, porque hay que llegar a los lugares y poder salir con calma también de esos lugares y esos lugares paralelos, pero también no solamente considerar el turismo internacional, sino a la población mexicana que viene de otras entidades a las ciudades donde se van a realizar estos eventos, y entonces hay que pensar en terminales de autobuses, por supuesto las autopistas, los aeropuertos, ¿no? Y entonces sí es todo un reto la movilidad cuando tenemos ciudades colapsadas ya de por sí y eventos de esta naturaleza. Pero dame un momentito, dame unos segunditos, mi querido doctor, y déjame hacerte una última serie de preguntas, si te parece. Con gusto. Vamos a De Bote Pronto. Esta sección, doctor, se llama De Bote Pronto y la dinámica es muy sencilla. Aquí le llamamos como jugar al diccionario invertido. Es decir, yo te voy a plantear una idea para que tú puedas así resumirla en 1 o 2 palabras. ¿Te parece? Sí. Sale y vamos. Vamos entonces a la pregunta número 1. En una palabra, doctor, ¿cómo defines los sistemas de movilidad en las principales ciudades del país? Complicadas. Complicadas, muy bien. Vamos al número 2. ¿Cómo llamamos esta política pública en materia de transporte público en México? Insuficiente.
Insuficiente. Muy bien, vamos a la número 3. Estrategia de modificar sistemas de transporte 2 meses antes de un torneo internacional. Inadecuada. Inadecuada, no hay más. Vamos a la número 4. Reacción social ante el caos generado por la falta de planeación. Creo que se nos pasmó. Híjole, doctor, bueno, ni modo. Yo creo que ya no le gustó la última pregunta, pero no es cierto. Muchas gracias, doctor Gilardo Martínez, que es de verdad un ingeniero que ha planeado gran parte de proyectos de movilidad urbana en el Estado de México. Muchas gracias, doctor, por platicar con la audiencia de Expedientes y seguramente te vamos a estar viendo por acá en otro momento. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si vamos rápidamente a una pausa? No te vayas, seguimos en Expedientes CMN, por supuesto, a través de la pantalla de Mega Noticias. Parece mentira que tengamos que esperar a que haya grandes eventos para voltear y decir, sí tenemos una bronca con el transporte, porque la verdad es que los gobiernos le siguen debiendo a las personas un transporte digno y eficiente. Las ciudades mexicanas enfrentan una prolongada crisis de movilidad con servicios públicos de transporte deficientes, caros y que no están a la altura de las necesidades de movilidad de la población. En junio de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el estudio América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia el 2030, avances y propuestas de aceleración, en el que destaca que 2 de cada 5 personas en las grandes ciudades no tienen acceso a transporte digno y de calidad. El estudio revela que en la región no hay condiciones ni información suficiente que permita hacer una proyección de si se lograrán las metas de desarrollo sostenible 2030, de que las ciudades cuenten con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Servicios malos, lo estamos viendo ahora con los mototaxis en algunos puntos de la República, que se van adaptando a las necesidades y se quedan algunas cosas para siempre. El hecho de estar usando transporte público suburbano de camionetas, ¿no? Que
que son la solución del siglo pasado. De acuerdo con especialistas en movilidad y transporte, las ciudades mexicanas han fallado en tener políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y han evolucionado conforme a su ritmo de crecimiento. Esta situación ha dejado de lado la discusión entre autoridades y quienes diseñan los sistemas de transporte con las personas, que son las que diariamente deben moverse. Por un lado, lo que nos dicen los datos y lo que vivimos las personas usuarias del transporte, ¿verdad? Y por otro lado, lo que identifican las autoridades, personas que no son usuarias del transporte público, pero que también forman parte de la conversación de cómo nos movemos y cómo transitamos la ciudad. Según la CEPAL, las personas destinan en promedio 71 minutos de su vida para moverse en transporte público. En México, el promedio es de 2 horas diarias, con variaciones dependiendo del tamaño de las ciudades y zonas metropolitanas. Sin embargo, la última encuesta Origen-Destino, levantada por el INEGI para conocer las condiciones de traslado de las personas, solo fue para la zona metropolitana del Valle de México, por lo que estos datos ya quedaron rebasados por la nueva realidad del país y los gobiernos locales no cuentan con estudios en la materia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y vamos rápidamente a ver qué está pasando en otras ciudades, porque por ejemplo, en Los Mochis, en Sinaloa, aparte de que es caro, es insuficiente y no hay aire acondicionado en una ciudad pues donde viven con calor todo el tiempo. Mochis, donde las temperaturas superan los 40 grados, miles de usuarios enfrentan diariamente un transporte urbano deficiente. De 200 camiones en operación, solo 6 cuentan con aire acondicionado, en un servicio que recientemente aumentó su tarifa y que hoy es señalado por largas esperas, unidades deterioradas y falta de modernización. La realidad golpea a más de 92,000 usuarios diarios, quienes dependen del camión para llegar a sus trabajos, escuelas o regresar a casa. De acuerdo con el Plan Integral de Movilidad Urbana, el 36% de los viajes en la ciudad se realizan en transporte público, lo que lo convierte en el segundo medio más utilizado, solo por debajo del automóvil particular. En términos claros, de cada 10 mochitenses, 3 o 4 usan camión, mientras que la mayoría recurre al vehículo propio. Pero para quienes no tienen otra opción, el traslado se vuelve un reto diario. Pues están subiendo sin avisar, el servicio es eficiente, el clima realmente lo amerita, entonces pues eso golpea a la economía de las familias mexicanas. Durante periodos vacacionales, las esperas pueden alcanzar hasta 20 minutos, evidenciando la falta de unidades en circulación. La problemática contrasta con el reciente aumento a la tarifa, 15 pesos con aire acondicionado, 13 pesos sin aire. 3 pesos con 50 centavos a estudiantes, lo que se mantiene sin incremento. Mientras tanto, en Ciudad Obregón el pasaje ronda los 9 pesos, casi la mitad del costo más alto en Los Mochis. Desde la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano, los concesionarios argumentan que la crisis se ha agravado por el alto costo del diésel, la baja afluencia de pasajeros y la falta de subsidios gubernamentales. Aseguran que, con las tarifas actuales y los costos de operación, no es viable renovar las unidades. Era una situación muy difícil, muy precaria, era un paro técnico ya, muchos compañeros tenían parados sus carros porque no podían meterle 50,000 por una transmisión, mucho menos una reparación general. Con información de Carla Beltrán para Mega Noticias, Carlos Sánchez. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana. Y bueno, claro, teníamos que encontrar un cartón alusivo a esto que hemos estado aquí platicando. Quieren enchular Ciudad de México por este torneo, pero pues llueve y entonces mejor jugamos World Polo. Así, este maravilloso cartón de Toño Garci, que publica regularmente en el periódico El Financiero. Pues ahí está, Clara Brugada ajolotizando la ciudad, mientras la banda pues tiene que jugar waterpolo porque para el fútbol pues no nos da para mucho. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de Expedientes, pero como siempre, vámonos con una reflexión. ¿Por qué? Porque el transporte público es una necesidad de todos los días. No es nada más cuando haya un concierto, un evento deportivo, un congreso internacional. Las personas nos tenemos que mover, lo hemos platicado muchas veces, y aquí parece que las autoridades han privilegiado pues lo bonito de la ciudad y no
lo útil y sobre todo tirando dinero a la basura en cosas que realmente no nos van a dejar una herencia importante. Te agradezco como siempre que me hayas acompañado en este espacio de Expediente CMN, donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias, Héctor Jiménez, como siempre está al frente de este gran equipo de producción, del staff del Estudio C, a la cabina A, que pues hace posible que podamos llegar a tu pantalla. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te quedes en la pantalla de Mega Noticias.